Pues bienvenidas, bienvenidos a esta primera jornada del 40 aniversario del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli. Esta primera mesa de esta primera jornada tiene como propósito indagar sobre los recorridos sobre la investigación teatral en el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. Nos acompaña como anfitrión, quien será el encargado de dar seguimiento y moderar esta mesa, al doctor José Ramón Alcántara. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento, en esta importante y trascendental actividad. José Ramón Alcántara es profesor investigador emérito de la Universidad Iberoamericana y más allá de todos sus logros y títulos y publicaciones, es una persona que ha impulsado la investigación hacia otras territorialidades, que ha acompañado al CITRO en su camino en varios momentos y con quien hemos logrado constituir un convenio de colaboración entre la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que ha permitido la profesionalización de algunos investigadores de este centro de investigación, así como la instalación de la Cátedra Rodolfo Sigli, sendas investigaciones en colaboración sobre los coloquios de teatro latinoamericano que organizamos en conjunto con la Universidad Iberoamericana, además de otras colaboraciones académicas. Mencionar también que José Ramón Alcántara es titular de un proyecto de investigación sobre textualidades que tiene su página web en la Universidad Iberoamericana, sobre políticas y violencias y territorialidades fronterizas, y en ese sentido, pues es una figura importante en el desarrollo del pensamiento contemporáneo y de la investigación artística y teatral, que vincula la relación entre justamente la literatura y el teatro. Bienvenido, José Ramón Alcántara, y te cedo la palabra. Muchas Y la gracias. mesa, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer el honor de la invitación que me has hecho, Arturo, y que me ha hecho el CITRO en general. Viene a reforzar una amistad que viene casi desde el momento en que se inauguró el CITRO hace 40 años. Yo llegué a México de hacer estudios en el extranjero en 1981, así que el CITRO sería apenas comenzando junto con mi carrera académica. Y aunque yo empecé a conocer al CITRO cuando el director de era Domingo Adame, pues a partir de entonces seguido muy de cerca, forjado amistades muy queridas, entre ellas las tres personas, las tres académicas investigadoras que vamos a presentar hoy y con las que vamos a dialogar, ¿no? Pero también con otros investigadores e investigadoras, algunos de ellos internacionales, que han pasado por el CITRO y que hemos tenido oportunidad también de establecer y mantener una amistad larga y muy productiva en términos de la investigación. Así es que pues es un honor estar aquí y es un honor adicional estar con tan distinguidas investigadoras como las que me corresponde presentar y con las que vamos a estar dialogando. Así que, pues, comenzaré por hablar un poco de las investigadoras que tendremos oportunidad de conocerlas y conocer su trabajo en esta mañana. Voy a comenzar con Guillermina Fuentes, que tiene una larga trayectoria en el CITRO, teatróloga y docente universitaria, licenciada y maestra en historia por la UNAM y doctorante en la misma especialidad por la Universidad Iberoamericana. Desde 1989 labora en el CITRO, es socia fundadora
de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, AMIT, de la que fue presidente de 1916 a 1918. Pertenece a la línea de investigación Historia del Teatro en México, del CITU, donde ha realizado estudios de los grupos experimentales de la primera mitad del siglo XX, de las actividades artísticas de Sequizano en México y de Celestino Gorostiza, Salvador Novo y Javier Villarrutia, y su efecto social. Ha sido coordinadora de investigación y lo es de la maestría del CITU. También es profesora en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muy bienvenida, Guillermina. También nos acompaña Marta Toriz, que es investigadora titular del CITU, teatróloga y docente universitaria, licenciada en Literatura Dramática y Teatro y doctora en Historia por la UNAM. Desde 1991 trabaja en el CITU, es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, donde coordina el grupo de investigación Teatro Aplicado, es integrante de la red de estudios de performance, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus campos de interés han sido la metodología de la investigación, la historia de la teatrología, las escenificaciones del México precortesiano, el teatro mexicano contemporáneo y el teatro aplicado. Y finalmente tenemos a Rocío Galicia, investigadora titular del CITU, también dramaturgista y docente universitaria. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, maestra en Letras Modernas por la UIA y doctorante en la misma especialidad e institución. Titular de la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencia, autora de 6 libros, producto de sus investigaciones sobre teatro fronterizo. Se ha desempeñado como profesora desde 2009 en diversos posgrados en la Universidad de UJED, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el IMBAL. Fue consultora en el área de teatro del Instituto Internacional de Aseguramiento de la Calidad. Forma parte del Comité Científico de la Revista Española de Investigación Teatral, Anagnórisis, y del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Es miembro de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas y del Grupo de Dramaturgistas Mexicanos de Literary Managers and Dramaturgs of the Americas. Pues muy bien, pues muchas gracias. Es un honor estar con ustedes y pues como anfitrión, pues me corresponde motivar que ustedes compartan el trabajo que han realizado a través de los años que han estado en el sitio, pero también más allá de eso, que el sitio es el punto de partida de todas las actividades que han realizado, porque pues el sitio mismo apunta hacia afuera, ¿no? Hacia los investigadores académicos, los investigadores creadores. Entonces, me gustaría comenzar preguntando a Guillermina, ¿en qué consiste el CITRO? Es el Centro de Investigación y Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli. Pero ¿por qué? ¿Qué añade a este centro el elemento de investigación? La otra parte, la documentación y la información, pues realmente han estado con el sitio
desde sus orígenes. La investigación es algo que se ha ido desarrollando, ¿no? Y quizá nos puedas compartir, ya que tú has estado muy cerca desde estos orígenes, ¿no? ¿A qué se debió esta motivación de impulsar la investigación dentro de un centro que era originalmente pensado como una lugar para investigar, pero que no promovía en sí misma esa investigación? ¿Qué ocurrió que produjo eso? Como bien dices, sí, empezó con la biblioteca de don Armando de María y Campos y fundamentalmente pues era la documentación. A mí me parece, bueno, yo llego al CITRU cuando Domingo Adame es el director y a él en ese momento lo que le interesa es como saber de la historia para tenerlo como maestra, para ver el futuro, qué es lo que toca hacer en el teatro. Y justo entramos Miguel Ángel Vázquez y yo como historiadores y empezamos justo a hacer pues investigación histórica, ¿no? En principio, yo diría que se hace y se fomenta un poco hacer la investigación histórica desde documentar y empezar a hacer interpretaciones sobre ese tipo de historia, ¿sí? Había un abanico muy grande que presentaba entonces la gestión de Domingo de también hacer otro tipo de estudios, pero se va por este lado de la historia, de documentar y de dar registro de la historia y de resguardar también la memoria. Es así como yo empiezo a interesarme por los grupos que no son hegemónicos en el campo teatral de la mitad primera mitad del siglo XX. Y eso se va a fomentar un poco también porque llega al CITRU en el año 92, si no me equivoco, del Toro, uno de los cuates de Toro, no me acuerdo quién de ellos, Fernando del Toro, a invitarnos a que hagamos la sección de Historia del Teatro en México desde la llegada de los españoles a territorio mexicano hasta 1990. Y entonces armamos allí grupos para dedicarnos a estudiar cada uno de estos periodos. Bueno, finalmente logramos hacerlos, eran 4 volúmenes los que había que entregar. Terminamos, casi buena parte del personal del CITRU estuvo trabajando y laborando en ese proyecto y entregamos el trabajo, pero al final no se publicó, ¿no? Nosotros mandamos a la universidad donde trabajaba Fernando, en Canadá. Carleton University. Exactamente, y pero bueno, no la publicaron, porque era un magno proyecto que tenía Fernando, de que no solo era México, sino toda América Latina, ¿no? Y bueno, entonces, ese fue como, digamos, un gran impulso, porque también en esta mirada de hacer ese tipo de historia, no era nada más la descripción o el hecho de ir cronológicamente diciendo qué era lo que había sucedido, porque la propuesta era que por un lado se diera el contexto del fenómeno teatral que se iba a abordar, por otro lado, que ese es el contexto, por otro lado, el estado de las investigaciones, tiene una especie de
el estado de la crítica de la cuestión, quiénes habían escrito, quiénes habían abordado, quiénes habían mirado estos periodos y finalmente, pues nuestra aportación, ¿sí? Entonces, ya había una sistematización sobre esto desde, claro, desde esta mirada de Fernando de Toro que nos pedía que quisiéramos este tipo de investigación, ¿sí? Y bueno, después se concluyó eso, Domingo deja la dirección, llegan otras direcciones y ha cambiado, se fue modificando, ya no fue el estudio de la historia, sino se diversificó también los temas y los enfoques también, ¿no? Cuando llega José Ramón Enríquez, que es un corto periodo y después lo sustituye Luis Mario Moncada, tienen una visión fundamentalmente José Ramón, que es, decía, la investigación para la escena. Pero tampoco tenían fundamentos de cómo sustentar eso ellos mismos. Cuando está Luis Mario, hace un magno proyecto también que se va a llamar Sistema de Investigación Teatral Mexicana, el SITMEX, que le llamábamos, en donde se pretendía hacer una vasta base de datos que incluía muchos aspectos del teatro, pero en ese momento tampoco la tecnología daba para hacer ese magno proyecto. Y bueno, resultado de esos proyectos finalmente salieron años después en la gestión de Rodolfo Obregón como CD Rooms, trabajos de Antonio Escobar, de Israel Franco, de Patricia Ruiz y Leticia Rodríguez, Luis Mario, con toda esa información que había y que habíamos pensado también hacer un diccionario, primero saca virtualmente esta información en una base de datos que él publica, y después en su libro 100 años de teatro en México, no me acuerdo cómo se llama, y en su blog que tiene reliquias, ay, me olvidé el nombre, que fue un trabajo también hecho por muchos de los investigadores que estábamos allí, y más tarde, justo con la gestión de Rodolfo Obregón, él abre una beta a lo que le llama la crítica. Y con esta Iliana Diegues en la coordinación de investigación, también por sus inquietudes y por sus que ella viene haciendo, es que también se abre a esto de que se va y que se estudia ahora el teatro contemporáneo y las teatralidades, ¿no? En ese momento también, bueno, ya Rocío hablará de esto, ella empieza con el teatro, los teatros fuera de la Ciudad de México, el Teatro del Norte, ¿no? Y por otro lado, bueno, en esta parte también no me acuerdo si también en ese momento Marta tiene contacto con Diana Taylor y entonces ella hace un seminario justamente utilizando la teoría del performance, aplicándole al teatro prehispánico. Y a mí me parece que en los últimos años sí se ha dado esta expansión de miradas y de enfoques. No sé si respondo a tu pregunta. Claro. Me parece que ha sido una excelente reseña del desarrollo del sitio. A mí me gustaría añadir dos cosas porque, como mencioné antes, pues yo
conocí el CITRO precisamente durante el periodo de la dirección de Domingo Adame, ¿no? Y él le da un impulso fuerte a la investigación, a tal grado que el primer encuentro de investigación teatral, que así se llamó, pues lo organizó el CITRO en Guadalajara. Y su ponente magistral era precisamente Fernando de Toro, que estaba colaborando muy intensamente con el CITRO. Así es que ahí fue un gran impulso que tuvo efectos muy importantes y quiero mencionar que pues yo soy uno de esos efectos porque a mí no se me había ocurrido iniciar investigación teatral en mi universidad, ¿no? Y fue gracias a que vimos la posibilidad de un trabajo y de investigación académico a partir de ese momento, pues que también la Universidad Iberoamericana empezó a realizar una tarea de investigación teatral. Así es que creo que eso ese momento fue muy importante y fue seminal para lo que siguió después. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que Marta, yo aprecio mucho la amistad de Marta, pues porque nos encontramos después de ese evento, nos encontramos en varios eventos de investigación, ¿no? Y pues yo admiré siempre su dedicación a ir más allá de la documentación, ¿no? De abordar problemáticas teatrales que estaban fuera, ¿no? De lo que diríamos la historia del teatro en México. Cuando digo fuera, pues quiero decir antes de la aparición del teatro en México, es decir, el teatro prehispánico, ¿no? Y yo conocí a Marta precisamente pues cuando teníamos unas pláticas muy interesantes sobre si había habido teatro prehispánico o no, ¿no? Y a partir de entonces se forjó una amistad que ha seguido adelante. Y esto, como tú lo has señalado, hizo que Marta comenzara exploraciones metodológicas, porque como no había realmente una investigación profunda sobre el teatro prehispánico, ni tampoco se conocían qué metodologías se podían utilizar, pues Marta se metió en eso y desde ahí Marta ha desarrollado su investigación hasta, como tú mencionas, ¿no? Hasta llegar a lo que llamamos hoy performance, pasando por la teatralidad, ¿no? Y yo quisiera, Marta, si fueras tan amable, de compartir con nosotros cómo ese acercamiento a campos de investigación teatral tan diversos, pero conectados, ¿no? Tan diversos, pero con una línea, te llevaron a ver estas diferentes metodologías que tú has desarrollado y que sin duda son parte del trabajo del sitio, desarrollar metodologías de investigación. Sí, muchísimas gracias por esta provocación, mi querido José Ramón. Y pues estamos de plácemes en el CITRU. Antes de responder tu pregunta, quisiera yo referirme a todas y todos mis colegas aquí presentes, a quienes justamente en esta trayectoria de investigación y en estas temáticas a las que te refieres, todas y todos mis colegas aquí han tenido que ver, con todas he dialogado. Por supuesto tengo determinadas personas como mi compañero de cubículo Israel Franco como una de mis principales orejas que siempre me está escuchando y con quien siempre estoy dialogando y que me nutren muchísimo con sus retroalimentaciones. En esta retroalimentación quiero hablar acerca de
esto que estabas tú hablando acerca de lo que pasó en 1993, creo que fue en ese año el coloquio, congreso, jornadas, ya no me acuerdo qué fue allá en Guadalajara, que es, si bien el CITRU y la Asociación Mexicana de Investigación Teatral han estado desde su inicio, desde su nacimiento, intrínsecamente ligados, sí hay que un poquito deslindar también sus funciones, sus intereses, bueno, los intereses que son los mismos en cuanto a la investigación teatral, pero no en cuanto a los procedimientos para convocar, para unir a la diversidad de investigadores e investigadoras que hay en toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras, que es justo esta como pretensión que se tuvo desde un inicio al hacer desde la Asociación Mexicana de Investigación Teatral una amplia convocatoria que englobara lo que había a nivel nacional primero, y después como ir preguntando a cada quien cuáles eran estas relaciones que se tenían con el exterior. El mismo Domingo Adame, que fue el impulsor de la fundación de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y en ese entonces director del CITRU, tenía ya varios vínculos con personas a nivel internacional, con estos académicos y académicas que ya se han mencionado aquí y que fueron muy importantes para el fortalecimiento del CITRU. Entonces, este ir y venir entre el CITRU y la AMIT ha sido fundamental para el crecimiento de ambas entidades, lo cual también es motivo de congratulación en este día. Y bueno, contestando tu pregunta, yo desde que estaba estudiando la licenciatura me ha llamado poderosamente la atención estas manifestaciones en las que siempre se duda, o en aquel entonces se dudaba de decir esto es teatro o no es teatro, porque la noción de teatro, la misma concepción teórica del teatro, todavía pertenecía como a aquel antiguo paradigma en donde la obra dramática de un autor, de un escritor, era como fundamental. Y que entonces todavía en México se estaba haciendo muchos estudios acerca de dramaturgos y dramaturgas para hablar de una historia del teatro. Era más bien como la historia de la dramaturgia mexicana. Y a mí me llamaba mucho más la atención lo que estaba en escena, lo que se movía, lo que tenía una acción, que se podía percibir con todos nuestros sentidos, con la vista, con el oído, con la piel, etc. Eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención, y cuando yo conocí estas manifestaciones del México antiguo, que pues no tenían ningún texto y que consistían en otras cosas, y bueno, ya se había referido Guillermina acerca de este tema de las teatralidades, de la teatralidad y luego de las diferentes teatralidades que hay o de las cuales se puede hablar. Que yo lo primero que me brincó es que aquí hay teatro. Y el papel de José Ramón Alcántara Mejía como miembro de la MIT, como colega, amigo del CITRU, para mí ha sido fundamental, porque en estas reuniones académicas que teníamos, yo solía lanzar mis hipótesis acerca de, y bueno, al principio pues yo era muy joven,
y entonces cuando uno es tan joven pues no mide ni siquiera las consecuencias se arroja uno, ¿no? Con toda la pasión que en ese momento se tiene, y en ese momento yo decía sí, porque esto es teatro y tal, y entonces había un José Ramón Alcántara que me frenaba y que me decía un momento, vamos a hablar acerca de tal y tal y tal, en fin, determinados fundamentos teóricos que a mí me sirvieron muchísimo para ir fincando justamente la argumentación en torno de estas teatralidades de las cuales era tan polémico decir es teatro, no es teatro. De allí pasé a otro campo que es el del performance. Y comencé mi primer artículo, que fue como en el año 95, acerca de performance. Lo que estaba yo discutiendo en el artículo era si eso no es teatro, el performance artístico. Por esos años, o creo que en ese mismo año, fue que conocí a Antonio Prieto, nuestro querido colega que y ahorita ya no anda por aquí parece ser, pero que estuvo hace un ratito y que para mí ha sido muy importante, porque cuando Guillermina Fuentes se refiere a mi relación con Diana Taylor y aquel seminario que dimos en conjunto, a Diana Taylor la conocí justamente a través de Antonio Prieto. Me acerco a Antonio Prieto cuando en el Centro Nacional de las Artes se invita a Richard Schechner a dar un curso, y en ese curso, que creo que asistimos varias personas del CITRU, en ese curso Antonio Prieto era el traductor, el intérprete de Richard Schechner. Y allí mis conocimientos se fueron ampliando muchísimo en cuanto a que había otra perspectiva teórica, otro enfoque desde el cual abordar este tipo de manifestaciones, no solo artísticas, sino también sociales o pues fuera del ámbito artístico, pero que involucraban este quehacer escénico, arreglar determinada manifestación social para ser presentada ante un público, para ser vista. Y estos arreglos que se hacen, estas intenciones escénicas que son las que van a construir el hecho escénico, y es en lo que yo me voy a ir fijando poco a poco, pasito a pasito, nunca sola, siempre con la compañía de mis colegas queridas y queridos que están aquí, que son para mí tan entrañables, que yo y mi trabajo no son absolutamente nada, sino es con la colaboración de todas y todos, porque siempre yo platico con todas y todos en este momento estoy persiguiendo tal cosa, estoy con esta duda o estoy buscando bibliografía, etcétera. Siempre, siempre hay alguien que me tiende la mano y que me ayuda y me va sacando o que me va como nutriendo o disparando ideas que son para mí absolutamente oro puro, y por eso yo vivo con muchísima gratitud para todas y todos. Además, no solo eso de que se nos apoya o me apoyan, sino sentir su afecto, su calidez, no sé, un abrazo, un darse las manos, una palmada en la espalda, todo eso que a uno lo anima tanto. Simplemente, pues en estos momentos mi gratitud para el CITRU por permitirme estar en esta primera mesa, que para mí es pues un privilegio, y les estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar aquí en este momento. Y bueno,
Pues lo siento mucho, pero yo estoy muy emocionada por estos 40 años, muy emocionada por este evento, y entonces voy mezclando tanto mi respuesta a tu pregunta con la trayectoria, y en la trayectoria pues lo siento mucho, pero va mezclado todo, va mezclado conocimientos, teorías, prácticas, afectos, etcétera. Entonces pues ahí va todo en conjunto. Y pues por el momento lo dejo hasta aquí. José Ramón, piensa en todo lo que seguramente no dije y que a lo mejor estabas esperando que platicara, para que luego otra vez me vuelvas a preguntar. Gracias. Gracias, Marta. No, sí, la información que nos diste también ha sido muy valiosa, pues porque precisamente nos das a conocer tu trabajo para llevar la investigación a otros territorios, ¿no? A otros territorios que quizá en el momento en que tú entras a trabajar no estaban vigentes, y que tu contacto con investigadores como Antonio y como Taylor y Schechner pues te llevaron a explorar esos otros territorios, y no fuiste tú solamente, fue el sitio a través de ti, porque yo creo que esa es una de las labores importantes de los investigadores. El sitio son sus investigadores, más allá de la institucionalidad, y el sitio es pues el trabajo que hacen sus investigadores y el contacto que tiene con otros investigadores en otras partes. Pero lo que nos has compartido, y especialmente de forma personal, pues nos da un panorama de cómo trabajan las cosas en esa institución tan importante en el teatro mexicano. Bueno, pues entonces pasamos de esta tendencia que tú encabezaste hacia los estudios de performance y teatro aplicado, ¿no? Y quisiera yo invitar ahora a Rocío Galicia, que no se mencionó, no lo mencioné yo, porque no estaba en el currículum que me enviaron, pero que lo conozco. Ella no solamente es investigadora, ella ha sido actriz, es actriz todavía, y es dramaturgista, es decir, ha trabajado con textos dramáticos, no en su estudio histórico, sino en su construcción misma, ¿no? Y eso es muy importante, y eso le ha dado otra orientación que está contextualizada, ¿no? Y está contextualizada con su trabajo sobre el teatro del norte, y en particular sobre el teatro y la violencia. Entonces, a mí me gustaría, Rocío, que nos compartieras cómo conectaste estas tres tareas, ¿no? Que son parte de tu formación, la tarea como actriz, la tarea como dramaturgista y la tarea como investigadora en un campo tan complicado y tan difícil, pero que abrió o ha abierto brecha, ¿no? Como es el teatro del norte o teatro de frontera, porque la palabra frontera tiene un significado mucho más amplio que tú ya has señalado en varios de tus libros, y la violencia, ¿no? Porque tú has hecho una investigación también muy importante sobre la violencia, y la manera en que el teatro la ha abordado. Así que, Rocío, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Un honor que sea usted el moderador de esta mesa, y yo como Marta, pues estoy muy emocionada porque esto es un sueño. Son 40 años del trabajo del CITRU, son muchos esfuerzos, es la historia de nuestras vidas, de todos los que colaboramos ahí, y también de otras personas que nos han acompañado, que nos han cuidado y que nos han abierto caminos. Entonces, yo pensaría el CITRU como un núcleo por donde hemos pasado muchos, y muchos han llegado para enriquecernos, entre ellos usted, doctor. Ahora, respecto a su pregunta, ¿cómo se entrecruzan estas tres, digamos, características de mi trabajo?
Yo lo he pensado mucho y creo que la imagen sería una encrucijada. En esa encrucijada donde está algo que no renuncio y es a ser actriz verdaderamente, porque pienso que los trabajos que yo hago en investigación están atravesados por ese ser, es decir, por un ser que pasa por su cuerpo la investigación, que tiene ese compromiso de habitar su propio cuerpo para exponer lo que se quiere decir, para pensar, para articular de otra manera. Es decir, no me pienso como una investigadora solo desde que solo piensa con la cabeza. Me gusta pensarme como una investigadora que se piensa con todo el cuerpo. Eso en principio. Y luego en mi trabajo como dramaturgista, pues es que yo misma he elaborado la dramaturgia de mis investigaciones, la dramaturgia de mi trabajo, lo que quiero, que siempre me ha superado en mis intenciones, pero yo construí mi objeto de estudio verdaderamente como lo he querido, en esa libertad que hasta ahora no se ha mencionado, pero me parece un elemento fundamental que hemos tenido en el CITRU, en el INBA, una libertad de investigación, no solamente de elección de los temas, sino de configuración de estos, cómo los configuramos. Y un tercer momento, pues la violencia que tiene que ver específicamente con el estudio de la territorialidad donde nos encontramos, con un estudio situado. Digamos, ahí es donde yo pienso que se entrecruzan, donde se establece esta encrucijada de tres caminos y otros que pienso que atraviesan el trabajo particularmente. Para mí fue un verdadero hallazgo que yo siempre lo menciono, de alguna manera quienes me pusieron en esta investigación de Teatro del Norte son Gustavo Geirola y Lola Proaño, nuestros queridísimos amigos investigadores, maestros de varios de nosotros. Cuando me pidieron que hiciera una investigación como a varios investigadores del CITRU, que eligiera 3 dramaturgos que ellos habían seleccionado de un grupo de 10 dramaturgos importantes de México para poder hablar de ellos, de la importancia que tenía su teatro e integrarlos a una antología de teatro latinoamericano. Y ahí yo, como varios de los que estábamos haciendo ese trabajo, queríamos los mismos nombres, que queríamos hacer ese tipo de investigación. Yo tomé un papelito y me salió Víctor Hugo Rascón-Banda. Dije, oh, está bien, conozco algo del trabajo del maestro Rascón-Banda. Tomé un segundo papelito y me salió Hugo Salcedo. Y dije, oh, Hugo Salcedo, me gusta muchísimo su obra. El viaje de los cantores, me parece que puedo escribir también acerca de esta obra. Y tomé un tercer papelito y me tocó Enrique Mijares. Yo dije, no conozco a Enrique Mijares, no sé quién es Enrique Mijares. Y eso fue el detonante precisamente para comenzar un trabajo hasta detectivesco de quién era Enrique Mijares. Y a partir de ahí, cuando tuve la posibilidad de hablar por primera vez con él, me dijo, entonces vas a hacer un trabajo sobre dramaturgia del norte. Y yo dije, no tengo idea qué es. Me avergüenza que no sepa que existe una dramaturgia fuera de la Ciudad de México. Y en esa medida se convirtió en mi bandera verdaderamente de trabajo, porque vi la riqueza que podría haber en los estados y que no estaba totalmente integrada. Y luego pensando, es un centro nacional de investigación y solo estamos estudiando mayoritariamente por las limitaciones, por cuestiones de recursos, en fin, solo el teatro que sucede en la Ciudad de México. Pero a mí me interesó muchísimo ver y estudiar, y desde ahí nació mi compromiso vital, lo puedo decir, con esta dramaturgia, con estas realidades. Y al paso de los años yo me he dado cuenta que he conocido mi país a través del teatro. Y no es retórica, es una realidad, cómo me he tenido que colocar en determinados episodios históricos que reconfiguran la historia de nuestra nación, cómo me he tenido que parar en fenómenos de violencia o en fenómenos
políticos que verdaderamente nos hacen ver que no existe un México, sino muchos Méxicos, y llevarnos por el camino de la diversidad. Y eso a mí me ha parecido algo importantísimo, sustancial, y que otra vez vuelvo a pensar desde mi ser como actriz, como alguien que tiene el cuerpo siempre puesto a la hora que está investigando, que no lo deja al lado ni que lo reduce solo a una cuestión meramente racional, sino que trata de pensar y respirar con todo su cuerpo la investigación que está ahí. No sé si eso es algo que se note tanto en el momento en que alguien puede tomar un texto escrito por mí o cuando estoy impartiendo una conferencia o un curso, pero eso verdaderamente son cuestiones que me atraviesan y luego siempre estoy pensando en los alcances que eso puedo tener, en quiénes van a leer, en cómo va a ser recibido, en qué es lo que no está para hacerlo evidente. O sea, todas estas cuestiones es un poco difícil de separarlas para mí porque están insertas. Y un punto más que tiene que ver con un estado ya, creo yo, donde me estoy aproximando de madurez con la formación de otros investigadores, que también es otro punto que no se ha tocado y que a mí me parece vital como una de las aportaciones del CITRU. Nuestro proyecto de maestría ha sido conformado pues precisamente para que no se quede, digamos, la experiencia, los conocimientos y también los errores que hemos tenido solo constreñido a las experiencias individuales, sino a un trabajo colegiado y en la formación de otros investigadores, que a mí creo que ese sería otro de los elementos que a mí me interesa mucho y que yo sentiría como parte de esta encrucijada, que es la formación de otros investigadores, precisamente por el tipo de investigación que he llevado a cabo, que tiene que ver mucho con los estados y el trabajo in situ de esos otros territorios, es cómo se mira desde allá, desde la frontera, desde cualquiera de los estados del norte específicamente, que es lo que yo trabajo, cómo se mira el centro. Es decir, he tenido esa posibilidad de mirar desde el centro, puesto que estoy inscrita, vivo en la Ciudad de México, pero también la posibilidad de mirar desde esos otros lugares y a veces incluso desde la posibilidad, a partir del diálogo que he tenido con otros investigadores del extranjero, cómo se mira el teatro mexicano, cuáles son las preguntas que se hacen, qué es lo que se destaca. Y en ese sentido, digamos que teniendo ese gran amasijo, a mí me ha parecido importantísimo el trabajo de formación de otros investigadores y sobre todo, y esa es una apuesta muy personal, de la formación de investigadores en los estados. Es algo que me interesa muchísimo porque, pues, por la misma naturaleza de mi proyecto que trabaja con las periferias, con los márgenes, me interesa que otras personas piensen desde ese lugar. Yo no tengo la posibilidad de vivir, no he tenido la posibilidad de vivir largas temporadas en ninguno de los estados. Algunos los he visitado con más frecuencia, he tenido más estancias. He dado clases en diferentes universidades de los estados, formando no solamente actores, sino también gente que estudia el arte. Y en ese sentido me ha parecido también interesante y creo que aquí se atravesaría otra de las encrucijadas que creo que pueden caracterizar el trabajo o por lo menos visualizar algo del trabajo que yo hago, y es justamente ese atravesamiento de fronteras, esa transdisciplinariedad de pensar el teatro ya no solamente con las herramientas del mismo teatro, solo con los teóricos y con los hacedores de teatro, sino en un vaivén, en una oscilación constante entre las otras disciplinas, por lo cual yo agradezco entrañablemente, nunca terminaré de agradecer la formación que tuve en la Universidad Iberoamericana, donde tuve la posibilidad en los seminarios de usted y con José Luis Barrios, de tener la posibilidad de pensar el teatro desde la filosofía, desde la literatura, desde la sociología, desde la historia, y creo que eso también es algo que
ya es íncito a mi manera de pensar. No puedo pensar, a pesar de que vengo de la escena y que es mi lugar de enunciación la escena o la dramaturgia, también por otro lado, pues me interesa muchísimo pensarlo desde otras disciplinas. Y creo que de esta manera pues serían prácticamente los ejes con los cuales yo caracterizaría ese trabajo, esa encrucijada. Y para mí, pues también es inseparable porque de pronto trato de separar y decir, es una etapa el trabajo sobre el dramaturgismo, la elaboración de bitácoras, el pensar el teatro desde adentro, y luego por otro lado, la dramaturgia del norte, el pensar estas fronteras en una concepción mucho más amplia, ya no solamente territorial, geográfica, y pues siempre son lugares que se están atravesando. Imposible pensarlo linealmente. Siempre hay que pensarlo, o por lo menos esa es mi perspectiva, en estos entrecruzamientos. Espero haber respondido, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, respondiste todo menos una. Y quizá brevemente nos puedas decir por qué tú has publicado libros importantes sobre los feminicidios y sobre la violencia hacia las mujeres y todo eso. Entonces, platícanos un poquito nada más sobre ese campo de investigación que ha sido parte de todo, pero que ha sido significativo por la relevancia social que tiene. Sí, pues está vinculado justamente a los temas que yo he trabajado y me parece un lugar muy, muy conflictivo, pero muy productivo y necesario, el espacio de la violencia. Lo que tiene que ver específicamente con los feminicidios es algo que me compromete. Ese trabajo yo empecé a hacerlo desde el 2006, o sea, ya tiene varios años. Ese libro que se publicó, que hicimos con Enrique Mijares y Víctor Hugo Rascón Banda, pues tiene que ver con esa realidad lacerante que hoy es ineludible en la agenda nacional, no solamente para el teatro, sino para todos, para toda la realidad, para entender justamente la densidad de nuestros tiempos y justamente a través de los feminicidios, de intentar acercarme a ese fenómeno que es un campo abierto, que es un campo complejo, es que empecé a entrar en el estudio de las violencias. Y recuerdo perfectamente que era mientras estudiaba la maestría y el doctorado, y en ese sentido, pues buscando respuestas, fui a lugares increíbles que al paso de los años me doy cuenta que me sirven para conformar una mirada muy particular, porque encuentro en la violencia que si bien son temas que mucha gente no quiere tocar, que les molesta, que les rehúye, son lugares muy difíciles, muy complicados, precisamente por esta experiencia que yo trato de hacer, de pasarlas por mi cuerpo y desde ahí, desde esta habitación que tiene en mi cuerpo, de volverla en forma de letra, es que me encontré con que la violencia es fundamental porque es un lugar de verdad. No hay un lugar de fingimiento, ni hay una manera de ser un poco violento, más violento, se es violento. Y creo que eso sirve para explicar mucho de lo que somos como país y de nuestro teatro, porque hay un lugar de la violencia que es el límite. Y el límite también tiene que ver, a veces digo que teatro fronterizo en realidad es como una tautología, porque el teatro ya de por sí, en sí mismo, es un límite, y por otro lado, la violencia también es un límite. Siempre estamos trabajando en ese sentido, y para mí desde esa perspectiva, pues es un lugar totalmente incómodo para pensar desde ahí, pero precisamente por eso muy productivo y además inseparable en un pensamiento que se quiera construir fronterizo, porque siempre el atravesar las fronteras, el atravesar los límites, conlleva una suerte de conflictos y de problemáticas que no se pueden eludir. Eso diría nada más. Gracias, doctor. Muchas gracias, Rocío. Sí, en efecto, creo que tu trabajo ha llamado la atención. El teatro siempre ha tenido pertinencia social,
¿no? Es parte de su naturaleza, pero tú has llevado esa pertenencia social a un territorio que, por supuesto, el teatro lo ha abordado, pero que no se había investigado. No es solamente que traes al centro un discurso teatral que no pertenece al centro, ¿no? Sino que también exploras, ¿no?, cómo ese discurso teatral aborda el problema de la violencia. Y creo que eso es muy significativo porque ese no es un discurso nada más del norte, ¿no? A veces desde el centro tenemos el prejuicio de que, pues no, los feminicidios de Juárez y todos los carteles y todo lo ubicamos en el norte del país y evitamos enfrentar el hecho de que está, pues aquí en nuestro propio patio, ¿no? Y tú has llamado la atención a que eso es algo mucho más grande que una región, ¿no? Es todo el país. Pues muchas gracias por su contribución, porque nos da un panorama ya muy práctico, muy concreto de lo que es la investigación en el situ, ¿no? Y como investigadoras, cada una de ustedes ha abordado diferentes metodologías y diferentes teorías, ¿no?, que les han permitido impulsar su investigación más allá de los límites de lo que le decía a Guillermina al principio, más allá de los límites que impone la palabra documentación, ¿no?, que es recolectar información y archivarla, ¿no? Y ustedes la han llevado más allá de eso hacia un trabajo que, que desborda, ¿no? Y que es el verdadero trabajo teatral, ¿no? El verdadero trabajo de la investigación teatral. En esa orientación, quisiera preguntarles a las tres, ¿hacia dónde va la investigación teatral desde su propia perspectiva? ¿No? Especialmente después de la pandemia. No vamos o no espero que discutan la polémica que existe actualmente de si el teatro en los medios es teatro o no es teatro, sino más bien hacia el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de teatro podemos esperar hacia el futuro? Pero también qué tipo de investigación teatral podemos esperar hacia el futuro. Eh, ¿Quién se lanza primero? Muchas gracias. Gracias, Marta. Adelante, Marta. Muchas gracias. Yo pienso que con todo lo que se ha desatado en los últimos tiempos, que es año y unos meses más, a mí me parece que lo que se ha estado gestando en redes es justamente esta palabra que se puede metaforizar y que se puede ser muy productiva, redes. A mí me parece que la investigación teatral va a estar formando redes, que se va a estar haciendo mucho trabajo colaborativo. Yo pienso que en una perspectiva, en un mirar hacia adelante, hacia el futuro, a mí me parece que se va a seguir fomentando mucho esto. Lo que se ha abierto en estos meses de confinamiento, de incertidumbre, pero también de mucha comunicación, aunque sea y justamente como apoyándonos en estos medios tecnológicos, ha sido hemos estado ampliando muchísimo nuestros enlaces, nuestras ligas, nuestros vínculos con gentes no solo que hacen teatro a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Se han
O sea, como aquí nos diría Rocío con su tema de fronteras, estamos tumbando todas las fronteras con esta pandemia. Se han derrumbado muchísimas fronteras. Claro, se han levantado muy probablemente otras. Yo quisiera pensar en las positivas de lo que se puede hacer, en lo que nos podemos apoyar, en lo que ha ayudado, en lo que está impulsando. Y yo pienso que se van a gestar estas redes de colaboración, que se van a estar abriendo posibilidades de trabajar no nada más a nivel teórico, sino también a fortalecer la unión de práctica y teoría, la unión de investigación, creación y creación-investigación. Yo pienso que por allá va el futuro, y junto con otra palabra que es hibridación. Ya no hablar de estandarización, ya no hablar de normalización, ya no hablar de homogenización, sino más bien como, como especies de hibridaciones, en donde a lo mejor ya deberíamos de ir cambiando el nombre de investigación teatral y denominarlo de otras maneras, a lo mejor nada más investigación artística o investigación escénica, o no sé, pero ya ir ir abandonando estos como delimitaciones, como cotos, e irlos ampliando, irnos abriendo a otras posibilidades. Posibilidades de temas, posibilidades de enfoques, posibilidades de colaboraciones. Y otra cosa que es muy importante en pensar es las cuestiones que a veces nos detienen mucho, que son las cuestiones financieras. La falta de recursos a nivel estatal e ir pensando en fomentar colaboraciones autogestivas, en donde se necesita muchísimo de la creatividad, que es lo que también he estado yo viendo en los eventos que hay aquí en Facebook y en las diferentes plataformas, en donde se ha despertado muchísimo esa creatividad, en donde se han estado como disparando diferentes formatos autogestivos para desarrollar varios tipos de proyectos, y cómo esos proyectos se han vuelto interdisciplinarios. Ya la gente está dando la mano a quien tiene al lado, a quien tiene enfrente, a quien nos escucha y acude a nuestro llamado o a atender alguna duda, alguna invitación a hacer algo. Como una cosa que todavía sí ha seguido viva a pesar de todo, y yo creo que a lo mejor también a causa de ello, es el soñar. Y yo creo que tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir fomentando nuestros sueños, saber que podemos llevarlos a cabo, saber que en estas colaboraciones y en estas redes, entre todos y entre todas, podemos apoyarnos para hacer realidad muchos sueños. Eso es lo que yo pienso. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Marta. Rocío o Guillermina, ¿quién sigue? Guille, si quieres. Adelante. Ok, yo estoy de acuerdo con Marta. A mí me parece que yo estaría de acuerdo, sobre todo que va a haber como una cuestión muy híbrida, en donde sí va a haber un gran desarrollo por parte de la tecnología, el encuentro. Esto de justamente la intermedialidad nos ha hecho que tengamos congresos y participar en congresos donde está gente, por ejemplo, de toda América Latina o de Europa, y eso que dice Marta me parece que va a ser fantástico, que podamos conectarnos con gente de otros lados del mundo y poder hacer proyectos de investigación. Creo que es fabuloso.
esto se va a desarrollar más en educación. De hecho, pues nuestra maestría es justamente a distancia, y tenemos presencial, pero no sabemos todavía si en la próxima generación para el primer año la tengamos en presencial, por ejemplo. Pero creo que sí va a ser mucho esta hibridez, poder conjuntar por un lado lo presencial, lo vivo, y por otro lado lo virtual. Y creo también como Marta que esto ha desarrollado muchísimo la creatividad, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y ha llevado justo pues a eso que llama la interdisciplina. Yo creo que sí, el otro día vi un video que reflexionaba Gabino Rodríguez justamente de por qué no se le llama teatro a esto teatro, y dice todo es teatro y es teatro porque está allí, porque está la teatralidad a final de cuentas, lo que hemos discutido en algunos congresos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, como dice Marta, habría que cambiar va a haber como nuevos paradigmas, es decir, hay muchas cuestiones en donde se necesitan otras herramientas y se necesitan que esa mirada se afine y se analice y se renombre a las cosas, porque vamos a convivir, a mí me parece a convivir con la intermedialidad, con la tecnología y poder encontrarnos presencialmente. Quizá ya no va a ser, bueno, en nuestro país nunca ha sido realmente multitudinario el teatro, ¿no? Pero quizá esos espacios pequeños que en algún momento se pensaron van a subsistir mucho, pero van a poder también tener mucho más público por medio del streaming, por el medio de la virtualidad. Hace como un mes me invitaron al teatro Benito Juárez, y fui. Éramos 28 personas en ese espacio que ustedes conocen. Y eso hay una sana distancia, eran 6 actores en escenario y 28 personas que estábamos allí como público, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo común casi en el teatro, en muchos teatros. Muchos teatros son para máximo 50 personas. Entonces, es como parte de la normalidad. Los cines ahora son los que se ven afectados en la presencial, porque como no puede entrar tanta gente, mi hija con un amigo fueron más o menos por el mismo tiempo y me dijeron, éramos nosotros nada más, ¿sí? Bueno, creo que sí, hay que renombrar ahora a lo que nos vamos a enfrentar y que vamos a vivir en esta hibridez. Algunas cosas las vamos a poder hacer presencialmente y muchas otras las vamos a tener que mirar y convivir y tener, además, porque esa es otra de las cosas, el hecho mismo de que tengamos año y medio dando clases por estas plataformas, ¿no? Finalmente podemos tener una comunicación, una comunidad, armamos una cierta comunidad con nuestros alumnos. Yo me despedí hace 2 días con mis alumnos del último curso que di y me decían, te quiero mucho. Y yo aprendí a quererlos también, pues porque 2 veces a la semana durante todo un semestre nos estuvimos viendo, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo, estuvimos discutiendo, preguntándonos, aprendiendo de los 2 lados. Y bueno, se crea un afecto, finalmente hay una afectación, aunque estemos distanciados, sí, porque no estamos en presencia, pero se da esa afectación. Por lo tanto, se crean lazos afectivos también, ¿no? Y bueno, ¿cómo poder decir
que entonces si eso que estamos viendo sí nos está afectando, ¿no? ¿Cómo no va a ser arte? ¿Cómo no hay ese convivio? Bueno, ya se llamó tecnovivio, lo llama tecnovivio Dubati, pero esa afectación, pues la vamos a seguir teniendo. Y es también en muchas ocasiones la única manera que podemos vernos con nuestros parientes, ¿no? Y que ahora justamente también por esas plataformas, si tenemos parientes que viven en otros lugares, es la mejor manera para encontrarnos. Y seguimos afectándonos. Entonces a mí me parece que sí va a haber nuevas maneras, se van a encontrar nuevas maneras de renombrar esto, pero que creo que la hibridación va a estar presente. Vamos a estar en presencia y vamos a estar por estos medios. Gracias. Muchas gracias, Guille. Rocío, sí. Yo sumaría a lo que ya han dicho mis compañeras, justamente investigaciones que tengan que ver con el teatro como un lugar donde se pueden potenciar los afectos. Creo que esto es fundamental, siguiendo con la exposición que ha hecho Guille, pues el hecho de estar confinados, de tener restringidas nuestras libertades para socializar, esto nos coloca en un lugar de fragilidad que más adelante va a tener detonantes. Ya algunos médicos hablan incluso de enfermedades mentales, de afectaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la depresión y ese tipo de cuestiones, pero creo que desde el teatro se pueden explorar estos lugares y la investigación, por lo tanto, si hay producción en este sentido, habrá investigación que dé cuenta de esta producción, de esta construcción de afectos, del lugar del teatro, de las artes escénicas como un espacio de construcción de afectos. Eso por un lado, como para afinar la idea o ir un poquito más allá de lo que planteaban mis compañeras. Luego, por otro lado, pensando también desde el confinamiento, creo que el dispositivo social cada vez está siendo más, se revela de diferentes maneras. Y creo que desde ese punto de vista van a haber muchas investigaciones críticas, justamente hablando a nivel de lo que está pasando con estos confinamientos, con estas decisiones que se toman, con estos errores, con la producción de muerte. Me estoy yendo por un lado muy biopolítico, pero me parece que en vínculo, por ejemplo, con lo que se está pensando desde hace ya algún tiempo en el Cono Sur, que tiene que ver con los artivismos, donde reúnen estas dos palabras, el arte y un activismo social. Me parece que también esta va a ser una fuente muy importante que puede detonar investigaciones muy interesantes, porque también el teatro, que ha salido de sus espacios y de sus propios confinamientos, en la caja negra, en determinados espacios que están ex profeso para la expresión escénica, va a la calle, y va a la calle en lugares inesperados. Y ese teatro que va a la calle en lugares inesperados y que establece otro tipo de diálogo con los espectadores, pues es un teatro, en muchos casos es un teatro crítico. Entonces, desde esta perspectiva me parece que también uno de los retos teórico-epistemológicos que tenemos por delante es pensar esos artivismos, que prácticamente yo estaría segura que se van a dar con más frecuencia. Yo los veo muy claramente en el teatro que yo estudio, de la frontera norte sobre todo, pero van a aparecer por todos lados, han aparecido ya por todos lados y son muy interesantes. Entonces creo que eso va a ser algo muy importante, porque el teatro o las artes escénicas o las artes vivas, como le querramos llamar para no entrar por el momento en esa discusión, va a ser un lugar de revelación y de revelación de justamente de ese dispositivo y de cómo ese dispositivo toca a las personas. Entonces ahí yo veo amplias posibilidades. Un camino más que veo es
el de la tecnología, ya lo apuntaban mis compañeras, el estudio de la virtualidad en el teatro, y no solamente en esto que tiene que ver de un teatro a través de las pantallas, sino precisamente, y algo de lo que ya ha iniciado a estudiar desde hace tiempo Enrique Mijares y yo, que he sido su alumna y he seguido también por ahí, lo que tiene que ver con la virtualidad desde el mismo texto, desde ese texto que ya contiene una virtualidad de lo escénico, con estas cuestiones de la presencia, de la ausencia, lo que el teatro puede traer a presencia, o lo que el teatro puede poner en conflicto a través de la no presencia, que a lo mejor sería una de las vías de estudio. Y finalmente, y algo donde yo me reafirmo, es en una investigación que se sitúa justamente en las fronteras. Y lo vuelvo a reiterar, no precisamente en las fronteras geográficas, sino en esas fronteras de una investigación que se sitúa ahí para pensar desde diferentes emplazamientos que tienen que ver con la política, con la filosofía y con el teatro. Finalmente, digo, estas tres disciplinas que he nombrado ahora, finalmente contienen mucho de una escenología, que es lo que estamos trabajando nosotros en la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias en su estatuto de representación. Entonces, creo que esa también va a ser una investigación que se va a afirmar, e incluso que va a tener que ver con una investigación lanzada hacia las ciencias, porque creo que las ciencias y la tecnología también son campos que pueden ayudarnos muchísimo para pensar el teatro, y al revés, el teatro y esta posibilidad de representación y de simbolización finalmente pueden aportarle también mucho incluso a la tecnología y a la ciencia. Entonces creo que esos estudios de frontera, donde ya no nos vamos a tener que emplazar solamente desde un lugar, sino estar ahí en un campo mucho más complejo, ya no nada más nombrándonos como investigadores de teatro, sino como investigadores mucho ya sin tantos límites, quizá hacia lo escénico, hacia lo social, hacia lo político. Creo que esa también es una investigación que viene hacia el futuro. Y una más, casi se me olvida, y que es importantísima, la investigación de los jóvenes que tiene que ver con la escena. Por eso yo digo que es importantísimo el trabajo del dramaturgismo. Acabo de terminar antier el encuentro justamente de los dramaturgistas para América Latina, para las Américas le llaman ellos, y que fundamentalmente están situados en Estados Unidos y en Canadá. Ahora, desde el año pasado y han incluido a México, pero la idea es seguir incluyendo a más países de América Latina. Y yo vi una generación de jóvenes que están muy interesados en la investigación, y precisamente porque el teatro ahora tiene unas herramientas, sobre todo ese teatro llamado documental o de documentación, o como quiera que se le llame, donde en sí mismos los creadores desarrollan sus propios procesos de investigación. A mí me encanta, yo soy la primera que aplaude en primera fila cuando escucho que los creadores se nombran a sí mismos como investigadores. Ese me parece un paso gigantesco, verdaderamente, y creo que ya no solamente se va a producir una investigación como estamos produciendo en este momento para la creación escénica, sino que se va a desbordar, por eso digo otra vez fronteras, que es un tema muy interesante para mí, que se va a desbordar y va a generar sus propias reflexiones desde ese lugar que es el de la creación. Y eso para mí es vital. Lo hemos intentado de alguna manera, pero yo veo una generación que está muy convencida de desarrollar ese tipo de investigación. Ya, ahora sí sería todo. Muchas gracias, Rocío. Pues muchas gracias por todos los aportes que han estado haciendo durante este conversatorio. Creo yo que sí estamos en un
momento paradigmático que es semejante, pero definitivamente diferente a aquel que ocurrió a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y que llamamos vanguardias, ¿no? Y ha habido muchas preguntas que después de esa condición que llamamos posmodernidad, qué cosa sigue, ¿no? ¿Qué cosa es lo nuevo dentro de este siglo XXI? Y se me antoja, escuchándolas a ustedes, que pues estamos en una nueva vanguardia, ¿no? Si recordamos el sentido de la palabra, ¿no? Pues se están desarrollando, ¿no? Elementos que todavía no podemos percibir completamente cómo inciden los unos en los otros, tanto aquellos que tienen que ver con la sociedad y la política, como aquellos que tienen que ver pues con la creación artística, ¿no? Como Rocío nos ha marcado, ¿no? Y eso a mí me emociona, pues porque está hablando de un nuevo campo de investigación, ¿no? De una nueva forma de investigación, pero también de un nuevo campo de investigación. Yo puedo pensar a investigadores que de veras estaban comprometidos con el conocimiento, con la producción de conocimiento, con la formación de nuevos cuerpos de personas que iban a crear el futuro prácticamente, ¿no? Que eran los jóvenes vanguardistas de la primera mitad del siglo XX y que dieron como resultado una revolución a pesar de los conflictos sociales que hubo, que eran tremendos en aquella época. Y yo las veo a ustedes y veo a los jóvenes, aquellos jóvenes que ha mencionado Rocío, ¿no? Entrando a un territorio que no sé si la palabra vanguardia sea la correcta, habría que inventar otra, otro, otro término, pero que de todas maneras está indicando un cambio fundamental en las maneras de hacer investigación y en los objetos mismos de investigación. Ya no son objetos de investigación definidos, acotados, cerrados, ¿no? Y por supuesto, la investigación tampoco puede ser una investigación acotada, cerrada, como ustedes han comentado a lo largo de sus exposiciones. Así es que yo quiero pues cerrar dándole las gracias por el trabajo que están haciendo como investigadoras, el trabajo del CITRO, el trabajo de todas y todos los investigadores del CITRO, porque estamos entrando en este territorio, ¿no? Y al entrar en este territorio necesitamos formadores de esos jóvenes que se mueven hacia un futuro, pues que ya no está tan claramente definido, pero que sí es emocionante, ¿no? Por todas las perspectivas que abre para la investigación. Y pues nos está tocando, me incluyo en eso, nos está tocando el honor, la fortuna, ¿no? El privilegio, ¿no? De ser parte de quienes impulsamos esto en estos jóvenes, que quizá cuando ellos vean hacia atrás, más adelante, podrán darse cuenta, pero esto lo hicimos porque hubo una institución, porque hubo investigadores, como lo han reseñado ustedes, porque hubo gente, ¿no? Que abordó una problemática compleja y lejos de reducirlo a simplemente una actividad académica, lo llevaron a terrenos que ahora está enriqueciendo pues la investigación teatral o como se llame en el futuro, porque también eso podía cambiar. Pues yo quiero cerrar otra vez agradeciéndole a ustedes, agradeciéndole al CITRO
agradeciéndole a Arturo por haberme invitado a participar de esta conversación tan emocionante. Y pues les agradezco mucho su participación. Me agradezco a mí mismo el estar presente en su participación porque he aprendido mucho con ustedes y pues muchas gracias. No sé Gracias a ti, José Ramón, gracias. Gracias. Súper, gracias. Gracias, José Ramón Alcántara. Muchísimas gracias, Guillermina Fuentes, Rocío Galicia y Marta Toriz. Creo que una de las cosas que se ha destacado en estas reflexiones es también la característica de la investigación de los investigadores que afinan la escucha y la mirada hacia la actualidad de los movimientos sociales, de las rutas de la investigación, y por eso es que son capaces de visualizar el rumbo que va tomando la investigación teatral en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Gracias, saludos. Saludos a todos. Saludos y Gracias, felicidades. Wittenberg. Gracias, Ramón. Hasta luego. Gracias a quienes estuvieron aquí y en las redes sociales también. Ahí les compartimos por el chat todas las felicitaciones. Agradecemos profundamente al alumnado del doctorado en artes, de la maestría en investigación teatral, quienes estuvieron también acompañándonos. Muchísimas gracias. Gobierno de México.